Ya se está grabando, creo, ¿no? Grabación iniciada, ya. Ya, a ver. Bueno, vamos a comenzar en sí con la clase de neoplasia de cervix, ¿ya? Esto supongo que ya te han enseñado o todavía estás llevando. No, ya lo he llevado. Ya lo has llevado, ya. Y todavía tienes nociones o no tienes ninguna noción. O sea, ¿has comprendido parte de la clase o toda la clase? Sí he comprendido parte de la clase. Ya. Bueno, primero voy a dar lo que es la ponencia y de ahí vamos a aclarar tus dudas, ¿sí? A ver, acá vamos a ver. Ya, neoplasia cervix. En primer lugar, vamos a ver el contenido, ya que básicamente es la introducción, la epidemiología, los factores de riesgo, la patogenia, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y las referencias, ¿ya? Bueno, antes que nada, en la introducción debemos mencionar que el cáncer de cervix ya es un cáncer, ya que en el país de los Estados Unidos, en primer lugar, está considerado como la tercera neoplasia ya ginecológica más frecuente si hablamos en términos de frecuencia y en términos de incidencia en Estados Unidos, ¿no? Como digo, y en el caso de la mortalidad, también o sea, se presenta como la tercera causa, ¿ya? O sea, tanto en incidencia como en mortalidad, el cáncer de cervix es la tercera causa en los Estados Unidos. Ahora, si hablamos a nivel mundial, ya hay más de 604.000 casos ya de incidencia en cáncer de cervix, ¿ya? Y y en el término de mortalidad, tenemos a más de 340.000 casos. Ya, o sea, básicamente la incidencia no es tan incrementada como en los últimos años, como en años pasados, disculpa, pero básicamente eh, o sea, siguen habiendo casos, ¿no? Casos que todavía no se pueden solucionar debido a que hay ciertas ausencias, ¿no? En ciertos programas de detección, programas de diagnóstico, ¿no? Que eso ya lo mencionaremos después, ¿no? Eh, si hablamos a nivel mundial, ¿ya? El cáncer de cervix es el cuarto más común de todos los cánceres ginecológicos en las mujeres, ¿ya? Y en el caso de mortalidad es el tercero, pues, ¿no? Si hablamos también a lo que es a nivel mundial. Acá, bueno, acá veremos un poco en esta lámina la imagen anatómica de el aparato genital femenino. Vamos a ver las partes, ¿no? Tú sabes, ¿no? Tú conoces, ¿no? La vulva, que es todo esto lo que corresponde a las partes de vagina, monte de Venus, ¿no? Pero acá ya de manera más profundizada, vamos a ver el canal vaginal, ya que está por acá. Veremos el cuello uterino. Ya tú sabes que el cuello uterino se divide en exocervix y endocervix, ya que es la parte interna. El exocervix es la parte externa y el endocervix es la parte interna, ¿ya? Después subiendo el cuello uterino, ya vamos a ver el cuerpo del útero, ¿ya? Y vamos a ver el fundus, ¿no? El fundus uterino. Acá vamos a ver las trompas de falopio, ¿ya? Y vamos a ver los ovarios, ¿no? Ahora, vamos a ver también en la parte del el endometrio, el miometrio, ya que son ya capas del útero propiamente dichas, que eso no vamos a conversar, pero básicamente eh, esas son las partes más importantes, ¿no? Ahora, eh, verificando el tema de la unión, ¿ya? Entre, eh, digamos que la vagina, ya con el cuello uterino, hay una parte que se llama istmo, que es un canal delgado
ya que presenta un tejido liso, ya, y que básicamente es muy sensible y muy corto, ya, en donde básicamente se han hecho bastantes operaciones quirúrgicas ahí. Bueno, en el caso de la presencia del cervix, ¿ya? Debemos mencionar que, por ejemplo, la incidencia, ¿no?, de neoplasia de cervix es mucho más común en los países, como ya había mencionado antes, que no tienen esos programas de, digamos que, de atención primaria, ¿no? En base a la prevención, en base a lo que es el diagnóstico, ¿no? Y eso hace de que básicamente el cáncer de cervix no se pueda detectar a tiempo, porque si hablamos de la fase temprana del cáncer de cervix, digamos que es asintomático, ¿ya? Recuerda, hasta la fase temprana del cáncer de cervix es asintomático. Se tienen que realizar ciertas pruebas diagnósticas o básicamente en los exámenes periódicos ginecológicos que se realiza la mujer, puede ser de manera anual, semestral, ahí es donde se van a ver hallazgos o si no, otro tipo de sintomatología, ¿no? O por ejemplo, se realizarán técnicas diagnósticas de manera casual, ¿no? Para verificar si hay alguna lesión, ¿no? Eh, Ahora, por otro lado, también debo mencionar que muy aparte de que en los países de limitados recursos no existen este programa, ¿ya? También digamos de que hay cierta controversia, ¿ya? En el apoyo sanitario, porque básicamente muchos se dedican a otros tipos de cáncer, e incluso tú sabes, ¿no? De que acá en el sistema sanitario peruano no le dan esa validez, ¿ya? O esa importancia al departamento de ginecología, o al menos muchos lo dejan pasar por alto, ¿no? Se preocupan más en los cánceres más frecuentes, si hablamos en Perú, a los cánceres más frecuentes, sobre todo los cinco primeros, ¿no? Este, bueno, acá, por ejemplo, este, basándonos en la epidemiología, ¿ya? Como yo ya te había mencionado, el cáncer de cervix a nivel mundial, si hablamos de su incidencia es el cuarto y a nivel de mortalidad es el tercero, ¿ya? En donde básicamente la causa principal, ¿ya? O el pilar fundamental para el desarrollo de cáncer de cervix es el virus de papiloma humano, ¿ya? El virus de papiloma humano es, bueno, valga la redundancia, es un virus que básicamente se puede transmitir de múltiples formas, ¿no? Eh, bueno, realmente podemos decir de que este, si hablamos de incidencia, ¿ya? En los países con bajos recursos o en los países donde estos programas son limitados, ya el cáncer de cervix, ya digamos que si hablamos de un grupo poblacional de 100.000 personas, ya el cáncer de cervix es el segundo más conocido en una relación de 15,7 a 100.000 personas, ya. Y ese es en incidencia y en mortalidad es de 8,3. Ahora, este, digamos de que en los últimos años ha aumentado en ciertas partes del África a partir de los años 2000. Pero esto ya es un tema como que más global, ¿no? Pero si hablamos del Perú, la incidencia de cáncer de cervix eh, se ha ido aumentando poco a poco, ¿no? Porque todavía no hay una buena gestión para la realización de pruebas más avanzadas, ¿no? Incluso acá creo que estaban implementando recién la prueba de virus de papiloma,
¿ya? Creo que en algunas clínicas, en eso sí no estoy tan seguro, en algunas clínicas ya lo deben tener, pero en los hospitales, en la mayoría al menos de los hospitales del MINSA y parte de los de salud no lo presentan, ¿no? Ahora, bueno, en sí, digamos de que si hubieran estos programas, ya las tasas de mortalidad y de incidencia se reducirían hasta en un 75%, ¿no? Sobre todo en los países de limitados recursos, ¿no? Ahora, este, digamos que, por ejemplo, en algunas estimaciones, o sea, por ejemplo, en los Estados Unidos se ha mencionado y se ha reportado que, por ejemplo, que gracias a la vacunación contra el virus del papiloma humano, la incidencia y la mortalidad del cáncer de cervix se ha reducido en un porcentaje muy considerable. Eso hay que tener en cuenta. Por eso que es sumamente importante la vacunación contra el virus del papiloma, ya para que así no se pueda este, transformar a una lesión premaligna y de ahí a un carcinoma, ¿no? Y posteriormente a un carcinoma invasivo. Sí me estás escuchando, ¿no? Sí. Ya, ya, de acuerdo. Hasta el momento, ¿tienes alguna pregunta? No, no, justamente me había confundido un poco con la epidemiología, pero como hablaste de otras partes de epidemiología que me habían dictado a mí, por eso que me había confundido un poco. Pero ya, sí, sí. Pero, o sea, ¿qué parte, por ejemplo, no te queda tan en claro, quizás? No, no, o sea, al inicio te costé como que una epidemiología de Estados Unidos, ahí me quedé como que rayada porque en clase no habíamos visto eso, habíamos visto más orientada a mundial o de Perú, no tanto Ah, de Estados Unidos. Por eso ese dato como que tipo me no, descuadró sí, un poco. sí, Sí, sí. solamente que era como un dato pues adicional, ¿no? Pero en Mm. Perú sí se sabe de que está dentro de los 5 primeros cánceres más, más frecuentes, ¿no? En el ámbito de las mujeres. Eso supongo que sí te lo han mencionado. Sí, sí, eso sí. Ya. Ahora, bueno, siguiendo con esto, debemos mencionar que, por ejemplo, el periodo de latencia, ¿ya? De la enfermedad, porque, o sea, como te había mencionado, ¿no? En la fase temprana de la enfermedad es asintomática, ¿ya? La sintomatología, o sea, cuando ya hay sintomatología, entonces ya es porque la persona ya tiene el cáncer, ¿no? El cáncer previamente, bueno, el cáncer establecido, propiamente establecido, ¿no? Y el tiempo de latencia es en un intervalo de tiempo de 10 a 15 años. O sea, de 10 a 15 años, ¿ya? El virus del papiloma humano, en donde se reporta en más del 99,7% de los cánceres de cervix, ha hecho o sea, toda su chamba, ¿no? Todo su trabajo para que se convierta en un carcinoma de cervix. Por eso que en algunos países, como por ejemplo Países Bajos, Reino Unido o en Australia, antes de que se realice la citología de cervix, que es la prueba clave de acá de Perú junto con la biopsia. Ya recuerda esto, la biopsia y la citología de cervix son las dos pruebas fundamentales. Primero la biopsia y luego la citología, pero en esos países que te nombro, Reino Unido, Países Bajos, Australia, en esos países primero se realiza la prueba molecular de ácido nucleico de virus de papiloma humano y de ahí, de acuerdo al diagnóstico, si sale positivo o si sale negativo, se realiza la citología de cervix. Ya, ese es un dato más adicional. Ahora, bueno, mayormente, ya, eh, las vacunaciones deben ser sumamente importantes, sobre todo en edades tempranas, ya, porque según la Organización Mundial de la Salud dice que por lo menos las mujeres, van a presentar o sea, al menos una infección de virus de papiloma humano a lo largo de su vida, al menos una vez. Pero la incidencia se podría reducir con la vacunación del virus del papiloma. Acá en algunas clínicas, yo me acuerdo que vi, creo que una clínica en Surco,
no, no me acuerdo bien el nombre, que estaban vendiendo y promocionando, entre comillas, promocionando la vacuna del virus del papiloma a 400 soles. Pero bueno, el precio no era tan bueno, pero tenía o sea, si no me equivoco, abarcaba como 5 cepas, 9 cepas. De eso ya no me acuerdo mucho, pero el punto es de que deberían reducir los precios para que así haya una vacunación masiva, e incluso en las postas, en los centros comunitarios, ¿no? Deberían otorgar esta vacuna de manera gratuita, ¿no? Sobre todo para los casos, o sea, para los jóvenes que, bueno, que tú sabes, ¿no? Son, entre comillas, algunos, no todos, más promiscuos y, bueno, entre comillas, eso también son uno de los factores de riesgo, ¿no? Para desarrollar el virus del papiloma humano, que ya lo vamos a conversar después, ¿no? Este, bueno, ahora eh, debemos en sí recordar que, por ejemplo, hay cierta distribución racial, ¿ya? Para los cánceres de cervix, en donde básicamente, digamos que en mayor, ¿cómo se dice, no? En mayor, incidencia, digamos que el afroamericano o las personas de raza negra, las mujeres de raza negra, tienen mayor mortalidad, pero los hispanoamericanos, así como nosotros, tenemos mayor incidencia. O sea, esa diferencia es muy importante, ¿no? Si hablamos en la aparición, ¿no? Por las razas, esto ya puede ser debido ya a ciertos tipos de genes, ¿no? O sea, en la raza hispanoamericana hay mayores incidencias de cáncer de cervix. Y si hablamos de la raza negra, ¿ya? Por eso que en África la incidencia y la mortalidad también ha ido en aumento desde el año 2000. En el caso de la raza negra, como te digo, hay mayor mortalidad. Hispanoamericanos, mayor incidencia, mortalidad, raza negra. ¿Ya? Ahora, este, básicamente hay ciertos factores también, si hablamos de epidemiología, en donde también se incluye la distribución de la edad, en donde, este, bueno, básicamente los que tienen un riesgo elevado de presentar este cáncer de cervix son los más jóvenes, a pesar de que, por ejemplo, en países como Estados Unidos, no sé, se han realizado pruebas de detección en una edad promedio de los 50 años, pero la mayoría de veces la incidencia se va a presentar más en las mujeres jóvenes, ¿ya? Ahora, la mortalidad o la gravedad de, de la presencia de la neoplasia va a ser en fases adultas, ¿no? Porque como te digo, el periodo de latencia es de 10 a 15 años. La mujer va envejeciendo, su sistema inmunitario se va reduciendo, también, por ejemplo, tiene experiencias ya en la vida cotidiana, puede tener más parejas sexuales, puede tener una pareja, puede tener otra pareja, o sea, varias cosas pueden pasar. Por eso que se ha demostrado que, por ejemplo, en las mujeres de edad más adulta, presentan una mayor mortalidad en el cáncer. Y las más jóvenes una mayor incidencia, más casos, ¿ya? Ahora, hablando de los factores de riesgo, ¿ya? Van a haber ciertas cosas. Eh, bueno, antes que nada, te debo mencionar que existen dos tipos histológicos de cáncer de cervix, al menos los dos principales, ¿ya? Que es el carcinoma de células escamosas, ¿ya? Y el adenocarcinoma, ¿ya? Bueno, digamos que hay un proceso ya secuencial o en la historia de la enfermedad, a partir de que se da la infección
por el virus del papiloma humano, porque en los factores de riesgo hay por infección del virus del papiloma humano y por la no infección del virus del papiloma humano, que son por otras causas. En el caso del virus del papiloma humano, por infección del virus del papiloma humano, este, los factores de riesgo en sí se da, por ejemplo, por inicio temprano de la actividad sexual, como te había mencionado. Supuestamente se menciona de que la actividad sexual se debe iniciar a partir de los 21 años para adelante, tanto hombre para mujer, para que el riesgo de incidencia de la aparición del virus del papiloma humano sea más reducido. Pero, bueno, se han demostrado según estudios y todo eso, que si tienen, por ejemplo, desde los 18 a los 20, el riesgo de la aparición o de la infección con el virus es, una probabilidad doble, ¿ya? Y si es menor a 18 años, ya presenta una probabilidad triple. O sea, a menor edad, la probabilidad de riesgo de presentar el virus es más alta. O sea, si por ejemplo una mujer tiene relaciones sexuales antes de los 18 años, en algún momento de su vida va a tener una probabilidad más alta de presentar el virus del papiloma humano. Ahora, hay otro factor de riesgo muy importante que son las múltiples parejas sexuales, ¿ya? Que básicamente no es lo mismo eh, estar con una pareja de forma monógama que de forma bígama. O sea, una sola pareja no es lo mismo que estar con dos parejas o más parejas, tres parejas. Cuando hay múltiples parejas sexuales, la probabilidad de infección con el virus del papiloma humano aumenta, ¿ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, lamentablemente, como bien dice el dicho, ¿no? Nunca terminamos de conocer a una persona. Eh, si, por ejemplo, una mujer practica lo que es la monogamia, pero no conoce bien a su pareja, y esta persona, esta pareja tiene múltiples parejas sexuales, o sea, obviamente ya sería un caso de infidelidad, ¿no? Si, por ejemplo, ya ha tenido antecedentes de infecciones de transmisión sexual o si ya ha tenido el VPH también esta persona, entonces hay una alta probabilidad de que tú también, o de que esa persona, mejor dicho, de esa pareja también la pueda presentar, ¿ya? Bueno, también tenemos los antecedentes de transmisión sexual, que es un factor de riesgo también muy importante y conocido, en donde una de las principales es la Schlamidia, Trachomatis y el herpes genital, ¿ya? También tenemos, por ejemplo, el primer nacimiento a temprana edad. Este es un dato muy interesante porque personalmente lo había leído hace tiempo, pero no lo sabía. O sea, no lo sabía con exactitud. Tuve que leer un poco más, pero en los o sea, el primer nacimiento que se da a muy temprana edad, por ejemplo, si una mujer sale embarazada a una edad menor de los 20 años, hay una alta probabilidad de que también pueda presentar el virus del papiloma, ¿no? Debido a ciertos factores, ¿no? Hay una mayor probabilidad de exposición ambiental, quizás. Ya se están realizando más estudios sobre eso. Y también hay una alta probabilidad de presentar el virus del papiloma humano cuando el número de paridad es alto, de 3 a más. Ya, eso no te olvides. Ahora, también si esa persona, eh, o sea, otro factor de riesgo es que si esa persona, por ejemplo, presenta un antecedente de una neoplasia intraepitelial vulvar o una neoplasia intraepitelial vaginal, ya, este, en donde si ya tiene ese antecedente, hay una probabilidad de que haya una recidiva, ¿no? Por el virus del papiloma humano. Y bueno, lo que todos sabemos, también otro factor, que cuando tus defensas están bajas, todas las enfermedades se te vienen encima, ¿no? Ya, por ejemplo, cuando te dé el VIH, tus defensas bajan.
y eso se manifiesta como una inmunosupresión. Así que la inmunosupresión también es un factor de riesgo. Ahora, los factores de riesgos que no están relacionados con el virus del papiloma humano, vamos a tener, por ejemplo, al nivel socioeconómico bajo, como te había dicho en el principio, en la introducción y parte de la epidemiología. Este, por ejemplo, las mujeres que viven en ambientes inhóspitos, por ejemplo, que no tienen saneamiento de agua, que no tienen una buena calidad de vida, ¿no? Que viven en zonas marginales. O sea, básicamente van a presentar esa probabilidad más alta de presentar el virus del papiloma humano. ¿Por qué? Porque no tienen la atención médica adecuada, ¿no? Y obviamente, si no tienen la atención médica adecuada, estos programas de detección y diagnóstico tampoco van a estar ahí. Por eso que es un factor de riesgo también importante, ¿ya? También el uso de anticonceptivos, ¿ya? Este es un dato importante, ¿ya? Porque muchas personas creen que con el uso de anticonceptivos orales, ¿ya? Porque el anticonceptivo oral es un factor de riesgo también de presentar el virus de papiloma, piensa que con eso, por ejemplo, se pueden o pueden prevenirse de ciertas cosas, ¿no? Puede ser un embarazo, entre otras cosas, ¿no? Pero se ha demostrado que básicamente a mayor frecuencia de consumo de anticonceptivos orales, va a haber una mayor probabilidad de aparición del virus de papiloma humano, ¿ya? Eh, bueno, ahora también este es un dato muy interesante, ¿no? Si hablamos de, por ejemplo, de los dos tipos ya, histológicos de cáncer de cervix, en el ámbito del consumo de anticonceptivos orales hay una mayor probabilidad de que, eh, de que se dé la aparición del adenocarcinoma más que la del carcinoma de células escamosas. Eso se ha también descubierto. Ahora, el uso de los dispositivos intrauterinos. Por ejemplo, un dispositivo intrauterino de cobre, ¿ya? O de levonorgestrel, ha demostrado, por ejemplo, tasas más bajas del cáncer de cuello uterino. Ya será probablemente no por la liberación hormonal, ¿no? Que pueda proteger a todo el aparato genital femenino. Hay ciertos estudios que también se están realizando acerca de eso. Pero cuando una persona, una mujer, presenta un DIU, entonces habrá un menor riesgo, ¿no? De presentar el BPH. Ahora también el consumo de cigarrillos, ¿ya? El consumo de cigarrillos ya se ha asociado con la probabilidad de presentar cáncer de cervix, pero con el tipo histológico de células escamosas, de carcinoma de células escamosas en mayor incidencia en comparación del adenocarcinoma. O sea, es al revés de lo que dije de los anticonceptivos orales. O sea, en los anticonceptivos orales, a mayor consumo, va a presentar más cáncer de cervix de tipo de adenocarcinoma que de células escamosas. Y en el consumo de cigarro se va a presentar más cáncer de cervix de tipo de células escamosas, más que de los adenocarcinomas, ¿ya? Eso debes tenerlo bien claro. Y también la genética. La genética es muy importante, en donde se están haciendo estudios que hay una base molecular en donde han existido polimorfismos en ciertas variaciones de genes, ¿ya? De las personas, de las mujeres que han tenido cáncer de cervix. Así que se están investigando estos polimorfismos para ver si pueden haber una modificación genética, ¿ya? Para que haya una mayor prevención para que no se pueda transformar en una neoplasia maligna, ¿no? E incluso estos polimorfismos se han presentado en las líneas marginales.
O sea, en los genes de líneas marginales, en los genes más básicos importantes, ¿no? Eso hay que tener en cuenta también. Ahora, este, es muy importante mencionar esto porque al momento de, por ejemplo, detener la infección por el virus del papiloma humano, debe haber una infección persistente del virus del papiloma para que después, poco a poco, se vaya convirtiendo en una lesión precancerosa y después de una lesión precancerosa se transforma en un carcinoma. Y si no se trata, no se diagnostica a tiempo, entonces se va a transformar en un carcinoma invasivo, ¿ya? Que ya se transporta, ¿no? O sea, las células cancerosas ya se transporta a otros órganos, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, parametrios, riñones, etcétera, ¿no? Pero en ese periodo de tiempo de 10 a 15 años se puede presentar todo ese mecanismo, ¿no? Del virus del papiloma. O sea, el punto, la clave acá es la infección persistente del virus del papiloma. Eso va a permitir de que si no se trata a tiempo, esta infección va a estar, o sea, va a estar molestando a cada rato y va a hacer de que se transforme, ¿no? Ahora, en más de un 70% la infección del virus del papiloma ya se realiza en la zona de transformación de cérvix, o sea, entre el epitelio del exocérvix con el epitelio del endocérvix. Ahí se da la infección persistente del virus del papiloma. ¿Entiendes? ¿Hasta el momento tienes alguna pregunta? Esa sería la zona de transición, ¿no? Sí, la zona de transición. La zona de transición, que es la zona intermedia entre el epitelio externo, que es el exocérvix, y el epitelio interno, ¿no? Que es el endocérvix, o el canal endocervical. Ahí es donde se da más que todo la infección persistente del virus del papiloma. Este, ¿Tienes alguna duda más aparte de eso? No, hasta el momento no. Ya, a ver. Siguiendo con esto, este, también se ha demostrado, este es un dato adicional que he visto y que es importante, y es que, por ejemplo, el cáncer de cervix, o sea, hay una menor probabilidad de que las mujeres presenten cáncer de cervix si sus parejas sexuales o pareja sexual presentan el pene circuncidado. Y tiene sentido, básicamente, porque al momento que no está circuncidado, el tejido que une el glande con el prepucio va a permitir la acumulación de ciertos microorganismos, ¿no? Y ahí se puede, por ejemplo, hospedar el virus del papiloma, ¿ya? Porque si, por ejemplo, está circuncidado, entonces la higiene sería de forma más extensa, ¿no? Si hablamos del surco balano prepucial, del glande, del prepucio, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ese es un dato importante también. Bueno, este, ahora veremos acá acerca de la patogenia. Ah, cierto. En el caso también este, de los subtipos de BPH, hay varios subtipos, pero las principales, en donde se ha demostrado en un gran porcentaje en el cáncer de cervix, es el subtipo 16 y el 18. No te olvides de eso. El 16 y sub 18, ¿ya? Pero también hay otros que son oncogénicos, ¿no? El 31, el 33, el 45, el 52, el 58, ¿ya? El 82, si no me equivoco, y los no oncogénicos también, los subtipos no oncogénicos, porque, o sea, el virus del papiloma humano tiene más de 40 subtipos, en donde 15 son oncogénicos y el resto no. En los no oncogénicos, bueno, pues encontramos al subtipo 6, al subtipo 11, al subtipo, por ejemplo, este 34, 35, 36, 37, 38, 39.
Así, ¿no? Ya, ahora vamos a la patogenia. En el caso de la patogenia, ya, bueno, como ya lo sabes, esta información ya lo he dicho hasta el cansancio, que el Helicobacter pylori es el pilar fundamental para el desarrollo de cáncer de cervix en el futuro. Este, ahora, eh, como te había dicho, debe haber una, o sea, muy aparte de la infección persistente del Helicobacter pylori, se da como que una progresión ya de un clon de células epiteliales que ya están infectadas. O sea, cuando se da la infección persistente del Helicobacter, poco a poco se van formando clones de células epiteliales que están infectadas. Y esa acumulación y aumento de células epiteliales infectadas va a generar de que se genere una lesión precancerosa, ¿ya? Y al momento que se desarrolla el carcinoma, o sea, de la lesión precancerosa, o sea, primero se comienza con la infección persistente del Helicobacter. De ahí se presenta la lesión precancerosa. De ahí se presenta el carcinoma y de ahí el carcinoma invasivo. El proceso para que se transforme del carcinoma al carcinoma invasivo, ¿ya? Se debe realizar por un punto muy importante, que es cuando el carcinoma atraviesa la membrana basal. Cuando atraviesa la membrana basal, ahí este carcinoma se va a distribuir por todos los órganos, ¿ya? O al menos los órganos más importantes, ¿no? Los órganos que están cercanos, ¿no? Cercanos y limitados al cervix. Ahora, ¿cómo, cómo se dice? A pesar de que, por ejemplo, el cáncer de cervix es, o sea, se da en una pequeña proporción de las mujeres infectadas, ¿ya? Por ejemplo, el 80% ya se da en los adultos sexualmente activos. Eso también te lo mencioné como un factor de riesgo, ¿no? En donde pueden encontrar, o sea, si los adultos son sexualmente activos, sobre todo en edades tempranas, hay una probabilidad de que puedan presentar un cáncer de cervix antes de los 50 años. O sea, como yo te había dicho, ¿no? La presencia de cáncer de cervix a los 50 años a más, o incluso desde los 40 años a más, es más probable por las experiencias que pasan, las parejas sexuales y bla, bla, bla. Pero si, por ejemplo, son sexualmente activas estas personas, no va a haber la necesidad de que se presente a los 50 años, se pueden presentar mucho antes, porque se está básicamente estimulando ese factor de riesgo, ¿no? A cada rato, ¿entiendes? Ahora, Mm. Sí. Una consulta. ¿No es el virus del papillomavirus humano? Ahí dice Helicobacter pylori. Sí, sorry, sorry, Sí. sorry, por la prisa creo que lo hice. Ya, luego yo ya lo modificaré. Ya. Ya, sorry, en serio, estaba con la prisa. Ya, este, bueno, ahora, digamos de que, por ejemplo, la carga de la infección, o sea, de la enfermedad del cáncer de cervix, puede ser elevada en algunas personas, por ejemplo, cuando no hay un tratamiento oportuno, el diagnóstico tampoco es oportuno, ya ahí se pueden presentar, por ejemplo, las verrugas anogenitales y, por ejemplo, puede presentarse, por ejemplo, el cáncer de vulva, de vagina y en el caso de los hombres de pene, ¿no? Ahora, el carcinoma, o sea, si hablamos ya de la histopatología, ¿ya? El carcinoma de células escamosas es el tipo histológico más común en la neoplasia de cervix en un 75%, ¿ya? Y en un 25% es el adenocarcinoma, ¿ya? El 75% carcinoma de células escamosas, 25% adenocarcinoma.
ya, en donde básicamente el adenocarcinoma ha ido aumentando en las últimas décadas, sobre todo en el tipo de cáncer invasivo. Hay que tener mucho cuidado en eso. Y sobre todo en pacientes más jóvenes, ¿ya? Ahora, hay otros tipos de carcinomas, ¿ya? De cáncer, o sea, de carcinomas de cervix. Por ejemplo, tenemos los tumores adenoscamosos, ya que presentan diferenciación tanto glandular como escamoso, ya porque el carcinoma de células escamosas eh, se presenta más o es de tipo de epitelio escamoso, ¿no? Que es el exocervix. Y el adenocarcinoma es de epitelio glandular, se presenta más en endocervix, ¿ya? Ahora, pero este tumor adenoscamoso es la mezcla de los dos tipos de epitelios, tanto del epitelio escamoso como del epitelio glandular. Ahora también tenemos, por ejemplo, otros tipos de carcinomas como los carcinomas neuroendocrinos, ¿no? Carcinomas de células claras, por ejemplo, el carcinoma o sea, el carcinoma mucoepidermoide, ¿ya? O sea, todos estos tipos de carcinomas se pueden presentar. También tenemos, por ejemplo, el rhabdomyosarcoma, ya que es poco frecuente, pero se da más que todo en jóvenes. Pero debe recordar que las dos principales es el carcinoma de células escamosas y el adenocarcinoma. Esas son las dos principales. Y si te dicen entre el carcinoma de células escamosas y el adenocarcinoma, ¿cuál es el más frecuente entre las dos? Escoges carcinoma de células escamosas, ¿ya? Ahora, bueno, se ha demostrado que en sí que en el carcinoma de células escamosas, ya, como yo te había mencionado, ¿no? En el caso de los subtipos, el 16 y el 18 es el más común, pero en el carcinoma de células de escamosas, el subtipo más común que se ha presentado es el 16, ¿ya? A diferencia del adenocarcinoma, ¿ya? Por ejemplo, se ha presentado el subtipo 18 con una mayor frecuencia, pero con una mínima frecuencia, ¿ya? Ahora vamos con las manifestaciones clínicas. Bueno, acá puedes ver en la imagen que hay una secreción media purulenta, ¿ya? Que se puede presentar también y que básicamente se ha confundido con otros diagnósticos, ¿no? En base al diagnóstico diferencial. Pero eso ya lo mencionaré después. En las manifestaciones clínicas, el cáncer de cuello uterino, como te había dicho, en la etapa temprana es asintomático. Por eso que la detección es muy importante. Ahora, este, se debe realizar en sí ciertos tipos de pruebas. Para eso se debe realizar el examen pélvico de manera completa para verificar si, por ejemplo, aparte de la sintomatología, presenta lesiones visibles, ¿no? Pero si hablamos de los síntomas específicamente, puede haber lo que es sangrado vaginal abundante o también irregular. Y también puede presentar sangrado poscoital. El sangrado poscoital es uno de los síntomas más importantes. O sea, después de que una mujer tiene relaciones sexuales, si sangra después de eso, hay cierta probabilidad de que pueda presentar un cáncer de cervix. Y para eso se deben realizar los métodos diagnósticos respectivos, ¿no? También van a haber secreciones de fluidos vaginales que pueden ser de fluidos transparentes, fluidos lechosos, fluidos, por ejemplo, como que espumosos, ¿no? Que se van a confundir con otros diagnósticos, ¿no? Ahora, en sí, por ejemplo, bueno, como sabes, ¿no? Estas secreciones son malolientes, ¿no? Y puede ser, por ejemplo, mucoide también, ¿no?
pero por eso que debemos cerciorar bien con los métodos diagnósticos respectivos porque se puede confundir con una cervicitis o una vaginitis, ¿no? Que ya vendría a ser parte del diagnóstico diferencial. Ahora, aproximadamente el 43% del paciente, por ejemplo, tiene la enfermedad localizada en el momento del diagnóstico. El 35% tiene la enfermedad regional y el 15% tiene metástasis distantes, pero esto ya es en una fase más avanzada, ¿no? Ahora, también en la enfermedad avanzada, cuando ya presenta el cáncer, puede presentar dolor pélvico o dolor lumbar. Y también puede presentar, por ejemplo, o sea, esos dolores que presenta se pueden irradiar a los miembros inferiores. Ahora, pueden haber síntomas intestinales, síntomas urinarios, como por ejemplo puede haber hematuria, puede haber hematoquesia, ¿no? O el paso vaginal de heces, orina, que son poco comunes, ¿no? Pero ya es cuando la enfermedad está pues avanzada, ¿no? Ahora, en el diagnóstico. En el diagnóstico vamos a ver que se puede realizar mediante una biopsia cervical, disculpa. En los Estados Unidos primero se realiza la biopsia cervical. En otros países, como ya te había mencionado, en Reino Unido, Países Bajos, Australia, se realiza primero este, la, la prueba de BPH y de ahí se realiza la citología. Pero acá se realiza, por ejemplo, la biopsia, pero comenzando con el examen físico primero, en donde se realiza un examen pélvico completo, en donde se realiza la examinación con el espéculo y se verifica si hay lesiones visibles o no visibles en el cérvix. Ahora, independientemente se puede realizar la biopsia, también una citología cervical ya benigna, pero por ejemplo la biopsia se hace más que todo cuando hay una lesión visible, ya eso debes tener en cuenta. Los únicos casos donde no se realiza biopsia en casos de quistes son en los quistes de Nabot, ¿ya? Allí son o básicamente esos son los únicos quistes en donde no se hace biopsia. Sobre todo ya cuando el personal es más capacitado, ¿no? Y sabe distinguir entre los quistes de Nabot con eh, un tumor cancerígeno, ¿no? De cervix. Ahora, el cáncer de cuello uterino, ¿ya? Como te había dicho, ¿no? La infección persistente del BPH se realiza en la zona de transformación. Entonces ahí es donde se va a realizar la mayor parte del cáncer de cuello de cervix, ¿ya? Ahora, la lesión puede manifestarse, por ejemplo, desde una ulceración superficial, tumores, por ejemplo, exofíticos ya en el exocervix o, por ejemplo, tumores eh, endofíticos, ¿no? Que es el canal endocervical, donde probablemente se va a tener que realizar una mayor habilidad en el explorador, va a ser para determinar las lesiones endofíticas, ¿ya? Porque va a tener que, por ejemplo, este, va a tener que ser más invasivo, ¿no? Que realizar procedimientos más invasivos, ¿ya? Ahora, por ejemplo, en el caso de los tumores endofíticos, va a haber un cérvix más abultado, liso, indurado, en donde se le llama cérvix de barril. Esos son más que todo en las lesiones endofíticas o lesiones internas, ¿no? En el canal endocervical, para ser más claros. Ahora, la mitad en sí de los tumores van a ser exofíticos, pero en otro porcentaje van a haber lesiones ulceradas, pero van a ser ulceradas difusas o van a ser, por ejemplo, lesiones, por ejemplo, eh, que son pues agrandadas, ¿no? O sea, unos van a ser ulceraciones difusas y otros van a ser lesiones pues agrandadas, pero todo eso viene después de las lesiones visibles, que son exofíticos.
Exofíticos, ¿por qué? Porque están en el exocervix. Y si está en el exocervix, entonces está en la zona superficial, por ende va a ser visible. En cambio, los endofíticos va a estar eh, en la zona más profunda, ¿no? Que es el canal endocervical. Ahora, este, en el examen eh, de pelvis, también se debe realizar el examen recto vaginal, porque básicamente va a ser, como te digo, más completo también, porque vamos a verificar el tamaño del tumor, vamos a ver si va a haber, si ha habido afectación de la vagina o de los parametrios, ¿no? Eso es muy importante también. Oye, creo que lo he programado una hora, ya va a ser una hora, ¿no? Sí. Tengo que programar. ¿Sabes cómo puedo realizarlo para una media hora más? Pero creo que eso no es como mito que se te cortan, creo que es igual, sigue. ¿Hacer? A ver, vamos a ver, porque no va a dejar que se me corte. A ver, vamos a ver. Ya, bueno. Este, ya. Siguiendo con la exposición, ya. Bueno, debemos mencionar también que en otros signos, ya, para determinar si existe la aparición de un cáncer, en este caso de cervix, van a ser la aparición de ganglios a nivel supraclavicular o a nivel inguinal. Eso también es importante. Es un signo que puede ser complementario, muy importante, aparte del diagnóstico de las lesiones malignas que puedas encontrar en el cervix. Ahora, después de la biopsia viene la citología cervical, que también es importante y, como te dije, la principal diagnóstico de detección de neoplasia cervical en Estados Unidos. Y, por ejemplo, es el método de elección cuando se sospecha de la enfermedad. Pero en otros países ya se realiza primero la prueba del PPH, ¿no? Como ya te había dicho. Ahora, por ejemplo, en el momento de que se realiza la citología cervical, ya debe haber una correcta interpretación de los resultados porque algunas veces el médico que no está tan experimentado no puede realizar una correcta interpretación y por ahí hay diagnósticos sesgados, ¿no? Y por eso que es más complicado. Ahora, también hay otro método que es por ejemplo, la colposcopía con biopsia dirigida, ya que puede realizarse como parte de una evaluación inicial y se puede verificar con una sospecha de malignidad. Por ejemplo, si hay una sospecha de cáncer de cervix, se puede realizar por ejemplo, la biopsia dirigida con métodos eh, de de exploración visible, y se realiza la biopsia dirigida, ¿no? O sea, la biopsia por punción, obviamente. Y en algunos casos el legrado endocervical, si sabemos que, por ejemplo, si son tumores endofíticos, ¿no? Como ya te había dicho, que es en el canal endocervical. Ahora, hay que tener mucho cuidado cuando realizamos el procedimiento porque, por ejemplo, eh, en algunos casos, al momento de realizar la biopsia por punción, entonces ahí es donde básicamente hay un sangrado. Ya realizan la biopsia y en algunas veces sangran. Hay un sangrado pues abundante. Y ahí el médico tiene que actuar, ¿no? ¿Qué se puede realizar? Por ejemplo, se puede aplicar una solución que se llama solución de Monsell, o también se puede realizar el taponamiento vaginal, ¿no? Para que el sangrado cesa, ¿no? Como una técnica de hemostasia, ¿no? Ahora, por ejemplo, en los pacientes, según una lesión visible, ¿ya?
deben someterse a una colposcopía con biopsia dirigida, ¿ya? Y ahora, si no se dispone con, con una colposcopía, se debe verificar la manera, pero sí o sí se debe realizar un método de inspección visual. Ahora, por ejemplo, la conización quirúrgica o la conización cervical, que es, por ejemplo, cuando hay una resección de una lesión a nivel cervical en forma de cono, que es un procedimiento quirúrgico que se hace. Y, por ejemplo, el procedimiento de decisión electroquirúrgica con ASA también son necesarios para sospechar malignidad. Siempre se realiza en lesiones que están activas. Esto es muy importante de aclarar. En las zonas necróticas no se realizan estos procedimientos. No solamente la conización, sino tampoco se realiza la biopsia, no se realiza lo que es la escisión electroquirúrgica con ASA, porque básicamente el tejido está muerto, pues, ¿no? O sea, ya no es necesario, ya, ya no es diagnóstico, ya. Ya, eso también debes tener en cuenta. Eh, Básicamente también, por ejemplo, la conización es muy importante si hay un cáncer microinvasivo, ¿ya? Que puede demostrar si se requiere una cirugía conservadora o radical para el futuro tratamiento. Ahora, van a haber otras modalidades de diagnóstico, pero básicamente no se aplica mucho, ¿no? Porque las principales son las que te dije, ¿no? Biopsia y citología cervical. Algunos diagnósticos por imágenes, ¿no? Se pueden realizar, pero esto es más utilizable para otros tipos de cánceres. No es tan necesario para realizarlo en neoplasia de cervix. En el caso del diagnóstico diferencial, muchos pueden creer, ¿no? Que porque se produce un sangrado vaginal excesivo, o por ejemplo, si se produce lo que es eh, un sangrado vaginal irregular, o por ejemplo ¿no? Que es más importante, ¿no? Que es una secreción lechosa, purulenta, se puede confundir en el diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, puede ser resultado de una cervicitis, como ya te había dicho, ¿no? U otras afecciones benignas, ¿no? Y no malignas. Ahora, por ejemplo, también eh, por ejemplo, también en el caso de los tumores, ¿no? Como te había mencionado, los quistes de Nabot son tumores benignos, ¿no? Que no es necesario realizarle biopsia porque se sabe que son benignos, ¿no? Por ejemplo, también van a haber quistes mesonéfricos, se puede confundir para realizar una biopsia y que lo pueden considerar como un tumor maligno, pero por confusión, el ectropión cervical también se pueden confundir, por ejemplo, úlceras asociadas, ¿no? Con infecciones de transmisión sexual, ¿no? Por ejemplo, también cambios glandulares reactivos por inflamación o también endometriosis, ¿no? Todo eso, este, básicamente es un poco perjudicial porque si, por ejemplo, se confunden en el diagnóstico, entonces el tratamiento va a ser subóptimo y básicamente no van a poder atacar el virus del papiloma, ¿no? Eh, ah, y bueno, aquí están las referencias, ¿ya? Una de las más importantes que he sacado es del Up to Date, también lo he sacado un poco de la Sociedad Española de Oncología y de la Guía Técnica de Práctica Clínica para la Prevención y el Manejo, que es del MINSA, ¿no? Pero más que todo lo he sacado de estos dos. Y ya, pues, eso sería todo. ¿Tienes alguna pregunta? Gracias. No, no creo que todo quedó claro. Incluso me has dado incluso datos de más ¿Estás segura? adicionales. Sí, mi, Ya. mi, eh, lo que tenía un Dime. poco la problema antes era, que no me había quedado muy claro, era lo de anatomía patológica, lo que justamente el escamoso, células escamosas y el adenocarcinoma, pero sí, sí me tengo entendido. Ah, pero sí lo has logrado entender. Sí,
Esa era la duda que tenía antes de comenzar. Claro, porque, o sea, recuerda que en el carcinoma de células escamosas, este, o sea, va a tener o sea, se van a presentar tumores exofíticos. O sea, porque el epitelio escamoso está afuera, o sea, en el epitelio externo. Y el epitelio interno está lo que es el adenocarcinoma, ¿no? Que son células glandulares, ¿no? Pero también van a haber otros tipos de tumores, como te digo. O sea, es todo un caso, ¿no? Porque yo antes, cuando llevaba oncología, pensaba que habían solamente dos tipos, ¿no? Pero hay, bastantes subtipos. Hay bastantes. Y eso que habían más, pero no los puse para, para no marearte mucho. Pero son varios. O sea, el rhabdosarcoma, ¿no? Como te digo, el carcinoma adenoescamoso, el, o sea, el mucoepidermoide, son varios en sí. El neuroendocrino. Pero eso, más que todo, se da en una baja prevalencia, ¿no? A menos que se presente un rhabdosarcoma que se da en jóvenes, como te digo. Pero lo más común es carcinoma de células escamosas y adenocarcinomas. Y entre los dos, el 75% de cáncer de cervix se da de tipo de carcinoma de células escamosas. Y de ahí un 25% le sigue lo que es el adenocarcinoma, ¿ya? Y en los subtipos, el 16 y el 18 son los más comunes que se presentan. Sí, sí, me quedó claro esto. Ya, ya está bien. ¿Tienes alguna otra duda o todo está claro para ti? Está todo claro en recuerdo a este tema. Ya. A ver, espérate, voy a dejar de grabar. Tan, 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 tan. Aquí, a ver, sí.